gracias por acompañarnos hasta el final. Son los últimos minutos del programa, así que aprovechen, se viene la precisión pregunta de Marcelo Tedeschi de El Deber. Yo decía, este tema de los cárteles la presencia de cárteles en Bolivia es una discusión antigua, ¿no? Y obviamente siempre se ha hablado de que hay emisarios en Bolivia, emisarios que no son cárteles. Obviamente se sabe que la droga que viene de Bolivia, que sale de Bolivia, que viene de Perú, se va al Brasil y de Brasil a Europa. Esa es la ruta que tiene la droga, ¿no? ¿Eso lo pone en país de tránsito? Exacto. Los cárteles envían emisarios. Eso es lo que dice la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y también el gobierno. Y cuidan el camino de la droga, ¿no? Esa es la visión. O sea, al menos eso me dijo, no Rostan, sino un anterior... su predecesor, sí, Antonino. Antonino de León. Un peruano era, no me acuerdo su nombre, pero bueno, él me dijo eso, ¿no? Que eran, digamos, los que cuidaban la ruta de la droga, los emisarios. ¿Qué es un emisario? Y se me pica la curiosidad de preguntar, ¿será que este Montenegro es uno de ellos? Yo creo que, a ver, pensar en la estructura, esto del pensamiento de cárteles es como un poco obsoleto. Yo siempre pienso que los narcotraficantes piensan como una empresa. ¿Cuál es el costo de instalar tu microempresa, digamos, en un país versus subcontratar un servicio, por ejemplo? Y a mí, de acuerdo a lo que yo he investigado, los emisarios, si tienen una representación de un cártel o, digamos, básicamente están en la parte que hace el contacto con la parte de afuera, con la exportación del producto final. Porque es como un DHL, ¿no? Que tiene ya los contactos internacionales. Sin embargo, todo lo demás, al menos en Bolivia, se ha visto que está manejado por clanes familiares, ¿no? Son como pequeñas empresitas, digamos, que dan ciertos servicios, gasolina, ¿no? a lo que es la producción, pero más que nada a lo que servicios un poco delictivos, eso sí, ¿no? Sí, o sea, sí, porque yo estoy pensando en términos de empresa, pero claro, todo esto está al margen de la ley. Ahora, ¿por qué Bolivia es país de tránsito? Es especialmente porque la mayoría, nos tenemos que acordar que Perú tiene al menos 55.000 hectáreas de hoja de coca y no tiene el consumo legal como nosotros tenemos. Entonces esa hoja de coca se convierte en droga y tiene que salir a algún lado. La demanda ha ido incrementando en Europa y el punto más fácil para llegar allá y el menos riesgoso es a través de Brasil. Entonces, considerando que el 60% de la producción de hoja de coca del Perú está en el Braem, el puente aéreo que se hace con Bolivia para cargar gasolina, para hacer algunos pagos, para salir a Brasil y luego ir al exterior. Eso hace que Bolivia sea principalmente, además es un tema de precios, ¿no? La hoja de coca, un kilo de hoja de coca aquí, de acuerdo a las Naciones Unidas, cuesta aproximadamente $9 y en Perú está como $3, ¿no? Entonces, si hablamos de materia prima, digamos, obviamente es mucho más rentable utilizar la hoja de coca peruana. Sí, lo que llama la atención es que en el caso de Montenegro, ¿por qué es escandaloso? Desde el 2011, cuando al general René Sanabria lo detienen en Estados Unidos y lo condenan, no ha habido otro caso similar. Se habla de peces gordos, quizás sean peces gordos, si es que vale el término, civiles, que no tienen conexión directa con la policía. El caso de Montenegro, si bien, digamos, está acusado por enriquecimiento ilícito y que se llama falsedad material por haber cambiado su nombre para ingresar a Colombia, todavía no se lo está acusando de narcotráfico. Hay indicios, hay muchos elementos que hacen pensar de que sí, él operó con narcotráfico aquí. No por nada en Brasil lo habían acusado inicialmente por el cargamento de 120 kilos de droga y por 1 tonelada y 300 kilos está buscado o Brasil ha solicitado su extradición. Y no es que en Brasil la han pillado con esa droga, sino en Europa.
más o menos se cuenta de que esa es la ruta que él manejaba, ¿no?, para transportar droga. Por eso creo que es escandaloso el caso de Montenegro, porque sí ha logrado penetrar, por lo menos hasta donde se está investigando, a estas instituciones, ¿no? Transversal, y eso es lo preocupante, y sería iluso pensar que esto no se va a politizar, porque estamos a pocos meses de las elecciones generales, y estos escándalos son pues, y sirven de abono para la politización. Pero como dice también nuestro colega Marcelo Tedeschi, no es poco sensato preguntarse por cuánto ha penetrado. Si ya llegamos saliendo de la policía, que es hiper escandaloso, para mí es lo más escandaloso porque son los guardianes, y si los guardianes están en esta es muy complicado. Terminando en el Poder Judicial, reitero, Poder Legislativo, la pregunta es, si esto es tan transversal, como decía Tedeschi, ¿puede transversalizar hasta altas esferas del poder? O sea, la pregunta tiene sentido, ¿no? No, yo no puedo responder, no tengo evidencia para decir si sí o si no, no sería como que justo poder decir algo sobre lo que no tengo evidencia, la verdad. Pero como digo, las fotos demostrarán, además, es que eso también, ¿no? Creo que era el presidente, no porque alguien se saca una foto con alguien, implica que hay, ¿no? O sea, yo que sigo al ministro, cada día está rodeado de un montón de gente y no se le puede preguntar, che, a ver cuál es tu prontuario, que es bien complicado. Todos nosotros. Entonces, por eso se abren las investigaciones, sí se toman los recados, sí se están proponiendo medidas. Sobre el tema específico de Montenegro, no soy abogada, pero entiendo que no se le puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Es decir, aquí, si no se lo ha encontrado con droga, yo me imagino que están buscando algún indicio para que sí haya esta imputación o se incluya este delito. Pero creo que hasta la fecha lo que sí hay pruebas para abrirle los casos son estos dos, pero Bolivia no puede abrir un caso sobre un caso que él ya está siendo juzgado en otro país, o por más de que hubiera estado juzgado acá. Ese es el punto clave, la vinculación con la droga que tiene este señor está en Brasil, ¿no? Ahí es donde es el caso es un caso de un galpón lleno de droga donde él acopiaba, y ese es, digamos, lo que genera todo el caso y genera este proceso en Brasil. Entonces, definitivamente la pregunta es, claro, ¿va a ser extraditado también? Ese es un tema, y ahí entra lo político. ¿Vale la pena? No, porque se había hablado en la semana, los opositores están al orden del día para decir eso, ¿no? Que si va a Brasil, en ese caso, dicen los opositores, es peligroso para el gobierno, porque en Brasil está la DEA y toda una construcción, ¿no? ¿Qué visión hay de eso? Bueno, yo creo que si el gobierno tuviera esa impresión que dicen los opositores, para empezar no hubiera ni siquiera pedido ayuda de Brasil para que forme parte de las investigaciones, ¿no? Entonces, para mí esas son solo conjeturas, digamos, ¿no? Habrá que ver en qué termina el tema de la extradición. No he estado siguiendo esa última parte, pero yo no dudo de eso. Como les digo, si no, alejábamos pues a que ni se metan, y Paraguay tampoco, porque Paraguay también está en coordinación con la DEA en la lucha antinarcóticos. Lo hacíamos nosotros solos, hacer el trabajo, porque los pueden generar o encontrar nueva información como base de las investigaciones. Yo creo que el hecho de que se haya contado con la participación de estos dos países, de sus policías, muestra que el gobierno, o al menos el Ministerio de Gobierno, no tiene nada que ocultar. Voy a hacer una pregunta más, usted sí me la va a contestar, porque además de la función que usted ejerce actualmente, es una de las personas que mayor información tiene y mayor seguimiento ha hecho a la institución de la policía. ¿Esta es la mayor crisis de la historia de la policía? Yo la verdad no creo. Siento que sí es un escándalo por todo lo que ha pasado, porque además hay un tema de narcotráfico involucrado, narcotráfico de un caso vinculado a Brasil, de un caso que ha sido juzgado en Brasil. Pero desde antes ya se ha estado hablando de las discrecionalidades en los cambios de destino.
hay, o sea, es decir, como que ya hemos estado haciendo investigaciones para ver cómo mejorar a la policía. Lo que se va a proponer en una semana es fruto no solo de lo que hemos visto ahora, pero sino también de un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Me parece que seríamos un poco injustos que por el comportamiento de algunos policías, ahora en este caso de mala graduación, de alta graduación, que yo digo, han traicionado a la policía, al Estado, ¿no? Porque además habían hecho algún buen trabajo, digamos, y se les había dado un poco de confianza, que hagan esto, que se involucren en protección al narcotráfico. Es una gran decepción, ¿no? Pero yo creo que hablar de una profunda crisis, yo que he estudiado la policía, digo, el gobierno ha cambiado en estos últimos años, en los 12 años, ha hecho cambios estructurales. Hemos visto el tema del CEGIP, la policía ahora está mucho más cercana a la gente desde la policía comunitaria, se ha invertido en la policía, se ha creado el IDH, que es un porcentaje importante, se ha subido el salario, el presupuesto en equipamiento ha incrementado un montón. Entonces, yo sí creo, tal vez lo vería como una segunda fase donde hay que ajustar algunos mecanismos de nuevo de control, de supervisión al policía, y ya es hora de ver de manera más estructural todo lo que es la gestión de recursos humanos, ¿no? Que es lo que ha estado faltando. Quedan varias preguntas, lo que no me queda es minutos, los suficientes segundos para agradecer a mi colega Marcelo Tedeschi del Deber y en sus orígenes en La Razón. Gracias, Marcelo, por estar acá. Mi agradecimiento a Rubén Atahuiche, también de La Razón, Gabriela Reyes, directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, dependiente del Ministerio de Gobierno. A usted las gracias por estar con nosotros. Se tiene que comprar La Razón porque arrancamos con las encuestas por quién va a votar, qué piensa del país, qué piensa de Carlos Mesa, qué piensa de Evo Morales, qué piensa de Óscar Ortiz, varias cuestionantes, no se lo pierda. Aquí creo que logramos avanzar un poquito más a ordenarnos en el caso Montenegro. Usted lo vio primero aquí en cadena. Que tenga una linda semana.